Hola amigos, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a su programa Consultorio Fiscal. En esta ocasión vamos a hablar de un impuesto que pues no le hacemos mucho caso y es de los más caros que pagamos sin siquiera darnos cuenta de cuánto estamos pagando, y nos referimos al impuesto especial sobre producción y servicios, que es un impuesto, un impuesto indirecto, así lo conocemos, es un impuesto federal, similar en algunos casos, pero muy diferente al impuesto al valor agregado, y pues lo pagamos cuando adquirimos diversos bienes. Nada más por citar algunos: gasolinas, diésel, bebidas alcohólicas, entre otros muchos, tabacos labrados, cigarros, etcétera. Son productos en los que pagamos un impuesto especial sobre producción y servicios, pues del cual desconocemos la cantidad que estamos pagando, cuando muchas veces pues la mayor parte del precio es impuesto y ni siquiera nos estamos dando cuenta de lo que estamos contribuyendo al gasto público en ese caso. Nos tenemos que sentir orgullosos en cuanto a la contribución, pero la verdad es que no sabemos ni de qué montos estamos hablando. Y pues para tratar este tema le damos la bienvenida a este espacio y le agradecemos su apoyo generoso por apoyarnos en la realización de este programa, a la doctora Margarita Palomino Guerrero. Bienvenida, esta es su casa. ¿Qué tal? Muchas gracias. Este programa es un programa grabado, lo estamos grabando todavía en el mes de mayo, así es que pudiese haber algún cambio en alguna disposición que pudiese afectar entre la fecha en que se graba y la fecha que se transmite. No es muy común, pero bueno, nada más para hacerles esa prevención. Pero bueno, pues vamos a entrar entonces en materia. De hecho, van a ser 2 programas, es una serie de 2 programas dedicados al tema del IEPS. Lo estamos dividiendo en 2 partes. En esta primera parte vamos a hablar de la producción de bienes y en la segunda parte vamos a hablar de la comercialización de ciertos bienes, porque nos quedamos con la idea, doctora, de que este impuesto solo lo causaban los productores de los bienes objeto del impuesto, y nos olvidamos que a partir de 2014, particularmente, aunque ya había ocurrido antes con las bebidas alcohólicas, se abrió la causación a los comerciantes de ciertos productos, no de todos, de ciertos productos objeto del impuesto especial sobre producción y servicios. Y creo que particularmente en el tema de comercialización, bueno, yo lo que he visto es que creo que hay una gran evasión en ese sentido, y no tanto porque la gente quiere evadir, sino particularmente porque hay mucha ignorancia de los casos en los cuales las personas están sujetas al pago del impuesto especial sobre producción y servicios. Y nos referiremos, por eso les pedimos que estén atentos, pues, a todo tipo de sujetos: las tienditas, las farmacias, las papelerías que venden alimentos de consumo no básico, que es uno de los productos objeto de este impuesto, con un nombre genérico que incluye helados, chocolates, botanas, etcétera, que están vendiendo estos productos, y si no se enteran que también una de las obligaciones que tienen es en materia de impuesto especial sobre producción y servicios. Entonces, vamos a dividir el tema en 2 partes: los que producen bienes y los venden, obviamente, y los que simplemente compran y venden, que también causan el impuesto especial sobre producción y servicios respecto únicamente de ciertos bienes. Entonces, pues vamos a iniciar con nuestro tema, ¿le parece? Claro. Pues primero hablemos de la diferencia o de este impuesto en cuanto a tomar como referente el impuesto al valor agregado, que es parecido, pero la verdad es que hay muchas diferencias entre los dos. ¿Cuáles serían las particularidades de este impuesto?
y las diferencias con el impuesto al valor agregado. Yo creo que, bueno, primero agradecer la invitación. Muchas gracias por estar en este espacio y por poder presentar algunas reflexiones sobre un impuesto que efectivamente es importante no solamente para los índices de recaudación, sino también por la característica que tiene de su extrafiscalidad, que un poquito más adelante vamos a explicar. Este impuesto siempre es importante contextualizarlo. Este impuesto surge en 1980 y entra en vigor en 1981. Si nosotros hacemos un poquito de remembranza, nos ubicamos con el IVA. El IVA se presenta la iniciativa de ley en 1976, se aprueba en 1977, pero entra en vigor en 1980, lo cual quiere decir que son 3 años de vacatio legis en lo que nos preparábamos para aprender cómo iba a operar este impuesto. Se empieza a trabajar, tiene 1 año ya el impuesto al valor agregado y de pronto se dan cuenta que había rubros que antes eran cobrados por las entidades federativas, pero que se dejan de cobrar. Entonces, pues la lógica fue, sigámoslo cobrando, pero cobrándolo a través de la instancia federal, de la competencia federal. Y entonces se establece una iniciativa que es aprobada y que contempla el impuesto especial sobre producción y servicios. Es un impuesto federal que encuentra fundamento en el artículo 73, fracción 29 y fracción 7. ¿Por qué en 2 fracciones? Porque en el 29 nos dice expresamente, por ejemplo, que todo lo que es en materia de hidrocarburos será competencia federal. Sin embargo, la fracción 7 establece también que tiene facultades para gravar todo lo que sea necesario para cubrir el presupuesto. Y ahí se abre el abanico y puede ser cualquier cosa. Entonces se justifica, ese es el fundamento. Después tenemos que relacionarlo con el artículo 31, fracción 4, que nos establece que es obligación de los mexicanos contribuir al gasto público de manera proporcional, equitativa, como lo disponen las leyes. Y ahí hay algo muy importante, se tiene que ajustar a estos principios de legalidad, proporcionalidad y equidad. Y vamos a ver, por ejemplo, detalles tan interesantes como que en el caso de los cigarros, en este ejercicio fiscal de 2026, estamos pagando una tasa impositiva del 200%. Entonces, la primera reacción que tendrían los fumadores y los no fumadores es, ¿cómo? Si me cuesta 10 pesos la cajetilla, ¿yo pago 20 pesos de impuestos? Sí, pero eso es desproporcional, o sea, no guarda una relación. Y efectivamente, en este impuesto, que se considera que es extrafiscal, no puede alegarse falta de proporcionalidad o equidad en su imposición. Nuestros tribunales, específicamente la Suprema Corte, establece que debe de entenderse de manera distinta la proporcionalidad y la equidad porque es un impuesto extrafiscal. ¿Qué es un impuesto extrafiscal? Un impuesto extrafiscal es aquel que no le importa la recaudación. Su fin, su objetivo es otro. ¿Cuál? En este caso, inhibir conductas y en el caso, por ejemplo, de los cigarros que estamos comentando, pues para que ya no fumes, es una forma de inhibir esa conducta que seas fumador. ¿Y por qué? Porque te enfermas, porque está comprobado que se generan más de 50 tipos de cáncer. ¿Y por qué la gasolina también tenemos que pagar un impuesto muy alto? Porque lo que queremos es que disminuya su consumo porque estás dañando el medio ambiente. Entonces, como contaminas, te cobra un impuesto alto. Esa es la función, pero no para recaudar, no para tener más dinero, sino para inhibir esa conducta, para hacer conciencia que eso no está bien y que debes de aminorar. En el caso de la gasolina, aminorar lo más que se pueda, pues para que no consumas. Y en el caso de los cigarros, que te alejes de esa adicción. Ese es el beneficio. Lo mismo que sucede, por ejemplo, en el caso del gravamen que se establece a rifas y sorteos, que puede generarse ahí una adicción, ludopatía. Bueno, entonces en concreto, ¿qué es el impuesto? Bueno, pues el impuesto va a gravar diferentes cosas. Algunos autores dicen que es el cajón desastre, porque ahí se metieron diferentes cosas. Grava bebidas alcohólicas, los cigarros, productos con alto contenido calórico, lo que conocemos como comida chatarra. Grava también todo lo que son los plaguicidas, los combustibles automotrices. Grava también lo que es telecomunicaciones, por ejemplo. Y ahí hay que hacer una aclaración. ¿Por qué si el impuesto es extrafiscal y lo que busca de alguna manera es inhibir el consumo de ese producto, por qué se gravan telecomunicaciones? El criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la extrafiscalidad debe de ser entendida como el cobro que se realiza para inhibir, para frenar
o para impulsar determinadas actividades. Y en el caso concreto de telecomunicaciones, la finalidad es incrementar los recursos para fortalecer toda la estructura de telecomunicaciones. Esa es la finalidad. Entonces, si nosotros resumimos, es un impuesto de carácter indirecto, lo cual quiere decir que lo va a pagar no quien dice la ley. La ley establece, son obligados al pago de este impuesto quienes enajenen, quienes importen y presten servicios. Pero resulta que si yo voy a la tienda y compro una cajetilla de cigarros, la que paga el impuesto soy yo, la consumidora. Esa es la característica de los impuestos indirectos, que la ley establece que lo va a pagar uno, pero sin embargo termina pagándolo el consumidor. A eso se llama traslado, repercusión. La ley establece que es uno, pero pasa al otro. Y es la primera coincidencia con el impuesto al valor agregado. En el impuesto al valor agregado también es un impuesto de carácter federal, es un impuesto indirecto, no es extrafiscal. El impuesto al valor agregado sí busca la recaudación. Entonces, ahí está la coincidencia en que se traslada. Nada más que hay una gran diferencia en el caso de IEPS, y ahora me voy a centrar exclusivamente en IEPS. En el caso de IEPS, para que se pueda llevar a cabo la recuperación del gasto del impuesto, por ejemplo, si nosotros pagamos impuesto al valor agregado, erogamos, es IVA erogado, IVA que saco de mi bolsa, pero la ley me permite también que respecto del IVA que yo retuve, el cliente que a mí me pagó por la prestación de mis servicios, porque soy de honorarios, él me pagó mis honorarios más el impuesto al valor agregado. Ese impuesto que yo recibo, que no es mío, que no me lo puedo gastar porque es del Estado, del erario público, ese impuesto se llama IVA retenido. La ley establece que respecto del IVA retenido, que fueron 100 pesos, por ejemplo, yo puedo restar todo el IVA erogado. Entonces, de los 100 pesos que yo retuve, resto los 50 pesos que yo tuve que gastar y ya nada más le debo de pagar, le debo de enterar al fisco 50 pesos. Esa operación de esa resta que realizamos se llama acreditamiento. Entonces, en el caso del IVA, se puede llevar a cabo el acreditamiento siempre y cuando tengas IVA retenido, IVA erogado. En el caso de IEPS, no. En el caso de IEPS puedes hacer el acreditamiento siempre y cuando sea sujeto de IEPS. ¿Eso qué quiere decir? Que compras productos grabados con IEPS y vendes productos grabados con IEPS. Entonces, si por ejemplo yo soy una tienda que decido importar dulces, por ejemplo, que están grabados con la tasa del 8%, que es lo que se conoce como productos o comida chatarra, que no es otra cosa sino con alto contenido calórico, entonces en ese caso al importar esos dulces yo tengo que pagar el IEPS por importación. Y entonces esos dulces, ¿para qué los quieres? ¿Los vas a consumir todos tú? No, los voy a vender. Tengo una tienda donde voy a llevar a cabo la venta de esos dulces. Entonces yo pagué el impuesto por la importación, pero como esos productos, esos dulces los voy a vender, quien realmente va a tener que pagar el impuesto es el consumidor, porque yo se lo traslado. Pero en mi caso, como importé productos grabados con IEPS y vendo productos grabados por IEPS, me van a permitir el acreditamiento. Eso quiere decir que yo recupero todo el impuesto que erogué. Pero, por ejemplo, si yo compro un derivado del petróleo, bolitas de plástico, que luego las pongo a alta temperatura y los hago hilo de nylon, ¿qué compraste? Pues un derivado del petróleo. Muy bien. ¿Y qué vas a hacer? Vestidos. Tú no puedes acreditar el IEPS. ¿Por qué? Si compré productos grabados con IEPS, pero no vendes productos grabados con IEPS. Entonces se pierde el derecho al acreditamiento. Ajá. Entonces es un impuesto federal, igual que el impuesto al valor agregado, es un impuesto indirecto. Sí. También igual hay una persona a la que efectivamente le cuesta en el bolsillo, pero hay un sujeto en términos de ley, que es el que realiza la operación en términos de la ley. Pero el fundamento constitucional también está el artículo 73, fracción 29, dice, pues es facultad de la Federación, únicamente de la Federación, establecer contribuciones especiales sobre cerveza, aguamiel, tabacos labrados y gasolina, ¿no? Y otros productos. Entonces es un impuesto que en principio, por lo menos por estos productos, es esencialmente federal. En cambio, el IVA pudiera ser un impuesto, aunque no lo es, un impuesto que pudieran gravar las entidades federativas, pero por la ley de coordinación fiscal renuncian y participan en la recaudación federal participable, ¿no?
Aunque tiene una característica especial el impuesto al valor agregado. El impuesto al valor agregado, con fundamento en su artículo 43 del propio ordenamiento, permite que se cobre el impuesto cedular, que es una pequeña tasa que van a pagar las entidades federativas, 8 hasta este momento, que en el marco de la coordinación efectivamente acordaron que ellos van a pagar o van a cobrar más bien un pequeño impuesto que algunas entidades le llaman el IVITA o el impuesto cedular, pero tiene una característica: solamente lo van a pagar las personas físicas que tengan cierta actividad: enajenación, actividad empresarial, prestación de servicios y uso o goce temporal, es decir, arrendamiento. Eso no sucede en IEPS. No, y eso fue, digamos, algo que en realidad sucedió después de varios años de vigencia de la ley del IVA, porque originalmente no podían hacerlo. Yo recuerdo que no sé si todavía sigue existiendo, por ejemplo, en Chiapas existía el impuesto local a los servicios médicos y lo podían cobrar pues porque los servicios médicos en materia de IVA están exentos. Entonces no incurrían no violaban la ley de coordinación fiscal porque estaban grabando un servicio que no era objeto del impuesto al valor agregado. Y lo hacían sin problema, ¿no? Entonces, pero ya después, como no les alcanzaba con la recaudación federal participable a las entidades federativas, entonces se creó esta modalidad de estos impuestos especiales donde les permiten cobrar un impuesto local sin considerar que violan el pacto federal en materia de la ley de coordinación fiscal. Pero en esencia el IVA no es, digamos, en esencia el IEPS es federal por los ciertos objetos, ciertos productos que grava en términos, como impuesto especial en términos del artículo 73 constitucional. Y el IVA no tiene esa característica, aunque terminan siendo los dos federales, ¿no? A final de cuentas. Pero bueno, entonces esa, digamos, es una de las particularidades del origen del impuesto especial sobre producción y servicios. Y sí, la extrafiscalidad es otro tema que siempre se discute si realmente será útil o no útil para la disminución en el consumo, por ejemplo, de los tabacos, el aumentar las tasas. No se ha validado realmente qué tanta disminución haya habido en el consumo con un incremento de tasas en el caso, por ejemplo, de los tabacos labrados, ¿no? Pues los índices que hay a nivel internacional, por ejemplo, de la OCDE, establecen que en los países que se han generado las cargas, por ejemplo, para cigarros, ha disminuido su consumo, pero tenemos un gravísimo problema. Sí disminuye el consumo, pero de la venta de cigarros por la vía, digamos que registrada, dados de alta, en la formalidad. ¿Qué es lo que sucede? Que desafortunadamente pues se incrementa también la informalidad y entonces se venden productos que no guardan las características sanitarias y entonces sucede un grave problema porque se pone en riesgo a los consumidores porque ya no compran la cajetilla de cigarros en la tienda porque es muy cara, pero acuden a ciertos lugares donde les venden los paquetes mucho más baratos y dicen: yo los compro más baratos. Sí, pero no estás consumiendo o no estás fumando cigarro, tabaco, sino estás consumiendo una serie de cosas que todavía te provocan más daños a la salud. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir? Que cuando se incrementan los precios, también el riesgo que tenemos es que se incrementen también la venta por vías no lícitas, en informalidad, pero además con productos que no guardan los estándares a nivel internacional que se establecen en materia de sanidad. Lo vemos aquí cuando empiezan a vender cigarros sueltos, por ejemplo, ¿no? Que ni siquiera sabemos cuál es el origen de esos cigarros, pues su manejo, si ha sido limpio, vamos, que no esté contaminado de alguna forma. Andan en la vía pública ofreciendo estos cigarros sueltos, con las cajetillas abiertas, en las condiciones no de mayor limpieza. Entonces, obviamente, pues sí, ya representa un riesgo para el consumidor en ese caso, ¿no? Y qué paradoja. Lo que se busca con este impuesto es la extrafiscalidad, proteger la salud, pero sin embargo hay un foco, hay un riesgo precisamente para quienes consumen. ¿Y por qué no consumes mejor con tu cajetilla? Te la compras y la guardas. No les alcanza. Así es. Entonces prefieren un solo cigarro. Les sale más caro si hacen las cuentas, pero de todas maneras, pues sí es un foco de contaminación. Sí, por lo menos en la Ciudad de México creo que tuvimos mejores resultados cuando empezaron a prohibir fumar en espacios cerrados, porque a la gente le empezó a dar flojera salir a fumar, dejar la convivencia en restaurantes, bares, etcétera, salir a fumar en ese caso. Y creo que por lo menos empezamos a ver una disminución en los fumadores en la vía pública, en los lugares públicos, etcétera. Y
y sin incremento en las tasas, ¿no? En ese caso. Sí, yo me recuerdo precisamente la semana pasada que tuve la oportunidad de dar una conferencia en donde platicábamos precisamente, o yo les comentaba en relación a este impuesto, que antes, por ejemplo, se permitía fumar en el avión. Así y es. me decían, ¿cómo en el avión? Pero si un espacio, sí, y en el restaurante, y a lo mejor la mesa de al lado eran fumadores y tú no, y te molestaba, estabas comiendo, pero ni modo, no estaba regulado. Común. Entonces, sí, era común. Entonces, en ese sentido, hemos evolucionado mucho en el respeto hacia los demás y fortalecido lo que se establece en el artículo 4º constitucional. Sin embargo, hay un aspecto muy importante que debemos de rescatar. Cuando nosotros establecemos que es un impuesto extrafiscal, lo que se busca es inhibir, frenar. Pero ¿cómo es que vas a inhibir o cómo es que vas a frenar? Porque esos recursos, porque de todas maneras se recauda, aunque el Estado diga, no me interesa la recaudación, pero entra dinero. Entonces ese dinero, la característica que tiene en un impuesto extrafiscal es que se tiene que destinar para actividades de prevención, capacitación, para que ya no se consuma. Porque si no, no tiene ningún sentido el que sí quiero ayudar, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué práctica, qué política estás siguiendo? Pues si no hay ninguna, pues nos quedamos con lo mismo. En el caso del IEPS, el único antecedente que tenemos es en el 2018, que se estableció el llamado impuesto al refresco, que antes era de $1 y que ahora pues ya no podemos llamar que es el impuesto del peso. Bueno, pues toda la recaudación que se derivó precisamente del refresco se canalizó para la compra de bebederos en las primarias. La finalidad era enseñar a los niños, generar una cultura que era mejor consumir el agua que el refresco por los efectos nocivos que tiene. No hace poco que dejamos de ser el primer lugar en obesidad en el caso de la infancia y que bueno, afortunadamente con todas las políticas que se han incorporado, pues esto ya dejamos el primer lugar afortunadamente. Y entonces se compraron todos estos bebederos, pero llega la pandemia. Entonces solamente por un año pudo operar esto, se tenían los bebederos, después con la pandemia por razones de sanidad ya no podían utilizarse y entonces se perdió. La finalidad sería que al igual como se intentó en esa ocasión, después para 2019 desapareció y no volvió a establecerse. Inclusive me recuerdo que en el caso de IEPS en la disposición transitoria era donde se decía y el destino del recurso será tal. Conclusión, ¿qué debemos de buscar? Debemos de propiciar que cuando un impuesto es extrafiscal como IEPS, se establezca cuál es su destino. ¿Qué vas a hacer? Estás obteniendo una gran cantidad por la recaudación, aunque no es tu objetivo. En el caso de los cigarros, ¿qué medidas estás tomando para inhibir estas conductas? Se han tomado algunas, como el hecho de que aparezcan en las cajetillas unas imágenes muy feas de qué es lo que puede provocar, pero sin embargo no ha sido suficiente. Entonces, estos recursos, la finalidad es que se apoye para programas de políticas públicas que vayan encaminados por información. Yo aquí estoy convencida que la única forma en que realmente podemos generar una nueva cultura y comportamiento es a partir de información y educación. Si nosotros imponemos y ordenamos, la gente no lo va a hacer porque además lo prohibido es lo que más llama la atención. Entonces es cultura, es por qué no debes de fumar, qué es lo que te provoca, qué es lo que te inhibe y qué es lo que te provoca precisamente esa adicción. Como sabemos, pues los resultados que se han presentado no solamente en la universidad, sino por muchos centros de investigación, es que derivado de la pandemia hay que atender precisamente la salud mental, porque salieron a flote muchos problemillas que a lo mejor como sociedad ya teníamos, pero con la pandemia, con el COVID-19, afloraron y que hay que atender. Entonces yo creo que tendríamos que encaminarnos a eso. Buscar, digamos, etiquetar los recursos, pero dirigidos obviamente a relacionarlos, vincularlos directamente con la conducta que se pretende inhibir. Exacto. Ajá. Bueno, entonces en este caso los productos que tenemos, digo para que nuestro público sepa cuáles son todos estos productos en los que pagamos este impuesto, estamos hablando de bebidas con contenido alcohólico, cerveza, los voy a leer todos así de manera general: alcohol desnaturalizado, mieles incristalizables, tabacos labrados, combustibles automotrices, bebidas energetizantes, bebidas saborizadas, combustibles fósiles, plaguicidas y alimentos de consumo no básico, en cuanto a los bienes, ¿no? Y en cuanto a los servicios, pues obviamente está en las comisiones que se cobran sobre la venta de estos productos que acabamos de señalar, los de telecomunicaciones que ya mencionó y los juegos con apuestas y sorteos y demás, ¿no? Entonces, estos son de manera muy general los productos sobre los cuales pagamos el impuesto especial sobre producción y servicios. Las tasas son altas
ya lo mencionó para este año, las tasas para tabacos labrados se fueron al 200%, que fue un incremento enorme en los tabacos, que suena más a recaudación más que a medida para disminuir el gravamen, pero inclusive en las bebidas alcohólicas tenemos también tasas altas en ese caso, ¿no? Tasas de hasta el 53% que van en función a la graduación alcohólica. Son impuestos que no conocemos porque van escondidos dentro del precio, ¿no? Y aquí sí, difícilmente vamos a conocer su importe, a menos que nosotros tengamos derecho al acreditamiento y entonces tengamos que pedir el desglose del impuesto dentro del comprobante para poder realizar el acreditamiento. Entonces, de entrada, pues no sabemos ni cuánto estamos pagando en este caso, ¿no? En cuanto a los productos que grava como productor, digamos que ya vimos las tasas, pues sí son altas, pero ¿qué obligaciones tenemos como productor al momento de vender estos productos? Por ejemplo, en el caso de bebidas alcohólicas hay otros controles que van ligados, digamos, a la extrafiscalidad, que es el tema, por ejemplo, de los marbetes, de los precintos, etcétera. Hablando de esas bebidas alcohólicas, ¿qué cuidados tenemos que tener con esa parte? Yo quisiera hacer 2 comentarios antes de entrar a lo de bebidas alcohólicas, que también se contempló y se discutió mucho y fue motivo de muchas inquietudes y de redes sociales de discusión, que es precisamente el famoso impuesto a los juegos o videojuegos peligrosos. Que después, por una decisión de la titular del Ejecutivo, la presidenta determinó que no tenía sentido y efectivamente se va a determinar qué es un juego peligroso, pero qué es un juego peligroso, cuáles son los estándares, bajo qué parámetros y sobre todo que se identificó que en estos casos lo que se requiere es que si los niños están utilizando el teléfono o cualquier mecanismo electrónico, lo que requieren es orientación y supervisión de los padres o del tutor. En consecuencia se decidió, no se va a cobrar, hay un decreto donde se da el estímulo al 100% para que no se pague. Y por otra parte, efectivamente, las bebidas alcohólicas lo que va a agravar es en función de los grados de alcohol que tiene. La finalidad es precisamente que entre más grados de alcohol tengan, pues tengan un gravamen superior. Pero hay que tener mucho cuidado también porque, por ejemplo, mencionó el impuesto a las mieles incristalizables. Las mieles incristalizables es lo que se queda en el asiento, que es la famosa melaza, exacto, que es un producto nocivo, que es necesario, pero pues porque se utiliza es como un endulcorante o es un endulcorante, pero el problema que se genera en el caso de las personas es el que se acumula y se hace grasa. Inclusive para los animales se le revuelve con el alimento para que engorden más rápido, o sea, lo que genera es grasa. Y entonces el problema que se presenta es que decimos, pues qué bueno, tienen una alta tasa impositiva de acuerdo a lo que establece la ley de IEPS, porque hace daño. Que es el 50%. El 50% es alto. Sin embargo, siempre tenemos que checar en la ley de IEPS un artículo que es el artículo 8 donde nos contempla los exentos. Y aquí exentos es diferente de lo de IVA. Aquí en exentos es, por alguna razón, tú no lo vas a pagar, porque consideramos que es importante, porque vamos a fomentar, impulsar ese sector económico, por lo que sea, pero tú no lo vas a pagar. Entonces nos dice, pagarán 50% por las mieles incristalizables. Y nos vamos al artículo 8 y está exento. Entonces esas cosas son las que tenemos que revisar porque por un lado te informo que sí se va a gravar y muy alto porque generan daños a la salud, pero sin embargo por otro lado los coloco en la exención y es ahí donde no se cumple esta extrafiscalidad que estamos comentando. Y regresando a la pregunta, ¿qué es lo que tienen que cuidar? Tienen una serie de obligaciones. En el caso concreto de las bebidas alcohólicas es muy importante señalar que lo que se grava es la enajenación, no la producción. Porque si, por ejemplo, nosotros producimos tequila, en 6 meses yo ya tengo tequila reposado, pero si yo me dedico a la producción de un vino tinto, tendría que tener por lo menos 1 año para obtener el vino tinto. Entonces, si a mí me lo graban por lo que produzco, pues yo lo tengo almacenado 1 año y yo ya pagué, y con son 6 meses y es cuando me pides el gravamen. Entonces, no, se va a gravar hasta la enajenación. Hasta la venta cobrada, hasta de hecho, ¿no? O sea, porque puede haber facturado, pero y mientras no cobre, no tampoco causó el impuesto. Entonces tiene que estar
vendido y cobrado en ese caso, ¿no? En general, de hecho, es la enajenación y la importación el objeto del gravamen, pero lo puedo vender como productor y venta o como comerciante y venta, compra y venta. Entonces, esos son los dos, la clasificación, digamos, que le dimos al tema en estos dos programas. Pero vamos a una pausa en este momento y continuamos después de la misma. Bueno, estamos de regreso y empezamos a hablar de la obligación de pagar el IEPS al enajenar los productos, pero siendo productor, ¿no? Y entonces en ese caso decíamos, bueno, hay que venderlos, pero hay que cobrarlos. Y es cuando tenemos la obligación de pagarle al SAT el impuesto causado, ¿no? En ese caso. Hablamos de bebidas con contenido alcohólico y cervezas. Aquí, bueno, lo importante también es ver qué es lo que dice la ley respecto a las definiciones, ¿no? Para ver si estamos en el supuesto de que nuestro producto coincida con el objeto del gravamen, porque la ley tiene una serie de definiciones que tenemos que cumplir y si nosotros vendemos alguno de estos productos, pero no encaja en la definición por alguna situación, pues ya quedamos fuera del objeto del gravamen en ese caso, ¿no? O al revés, estamos obligados al pago. Así es. Y ahí hay una cuestión muy importante. Bueno, vamos a contestar la pregunta que se quedó antes de irnos a la pausa, que es precisamente cómo se controla, cómo se paga. Y una de las obligaciones que se tienen en materia de bebidas alcohólicas es que tiene que ponerse un marbete, un precinto o el holograma. Entonces, el marbete es el que vamos a cubrir la botella, con lo que cubrimos, y el precinto es lo que está alrededor del cuello. O bien, a un lado de donde está la identificación, la etiqueta principal, le ponemos el holograma. Esto es para identificar cuántas son las unidades de producción. Puede ser que en algunos casos la producción sea a granel. Entonces, ahí tendrán que establecerse controles volumétricos. Y, por ejemplo, en una auditoría, la autoridad lo que llega a verificar en la planta o en la empresa es tus controles volumétricos. Esto obviamente nos obliga a estar informando al SAT qué tipo de producción tenemos de maquinaria, porque puede ser que con un proceso de producción de cigarros tengamos en un minuto 30 cigarros o 1000 cigarros. Entonces esto es importante para saber exactamente cuál es tu proceso de producción. Y en los controles volumétricos para saber exactamente cuánto es lo que se está produciendo. Si tienes tanta producción y están saliendo tanto y me estás reportando tanto, ahí hay algo raro, no me cuadran los datos y entonces es objeto de verificación. Obviamente, como toda empresa, tenemos que darnos de alta, tener un registro federal de contribuyentes, tener nuestra firma electrónica, el CFDI, pero en materia de bebidas alcohólicas tenemos que integrarnos a un padrón de productores. Esto es fundamental. Primero porque en materia de comercio exterior, si llegara a haber una práctica que consideramos que es desleal, podemos acudir ante la Secretaría de Economía para denunciar y decir, oye, inicia una investigación porque están invadiendo la producción nacional y nos está afectando a los productores del sector vitivinícola, por ejemplo. Entonces, la Secretaría de Economía, uno de los requisitos que se establecen es ¿quiénes representas tú? ¿Tú quién eres? Represento el 25% del sector. Con eso es más que suficiente para que inicie. Independientemente de que la Secretaría de Economía por sí puede iniciar la investigación, pero esa es la posibilidad que tenemos, es decir, saber quiénes son, en dónde están y qué producen. Y efectivamente, dentro de las obligaciones está reportar el cambio de precios, tipo de maquinaria, porque esto va a incidir directamente en los procesos de producción. Tengo la obligación, por ejemplo, de reportar si hay mermas, cuánto es o si algún producto se contaminó y entonces lo voy a dar de baja. Porque obviamente todo lo que se genera en la enajenación del producto genera el pago del impuesto, genera la posibilidad del acreditamiento. Entonces, si tú no eres sujeto, pues evidentemente se tendrá que reflejar en los registros y reportes informativas que tienes que presentar. En caso de que no lo hagas, pues eso va a ser objeto de una observación y de sanciones. Platicábamos, por otra parte, y eso es muy importante, platicábamos que esta ley se considera como una ley que tiene una interpretación de carácter auténtico. Y esa interpretación de carácter auténtico porque precisamente en el artículo 3 de la propia ley, el legislador establece qué es lo que se entiende por.
Y un problema que se generó bastante alto, que se repercutió en créditos fiscales, es que se agregó dentro de la fracción que habla de la contraprestación 12.13 de la ley en el artículo 3, donde se habla de que se tendrá que pagar el IEPS por las operaciones que realices independientemente del nombre que le des. Un poco esto también porque había algunas personas y empresas que decían, bueno, de la producción del vino y la venta que voy a hacer son 100 pesos, pero además le doy un servicio de publicidad, de promoción, que son otros 100 pesos. Y realmente era por la venta de la bebida alcohólica, entonces disfrazaba. Entonces dijo el legislador, a ver, no me interesa qué cosa sea el servicio que le des, si tú lo generas, automáticamente me tienes que pagar el IEPS. Entonces se presentó el caso de que en la venta, por ejemplo, de bebidas alcohólicas, yo vendía 100 pesos, pero yo decía yo, fíjese usted que yo le ofrezco otro servicio, que es el que le puedan presentar la bebida alcohólica, que le hagan la demostración, con qué comida se debe de acompañar, etcétera, y tiene un mayor consumo. Entonces el comprador decía, si tengo mejores ventas, me interesa tu servicio, bríndamelo. Y la duda que surgió es, si yo le estoy vendiendo las bebidas alcohólicas por 100 pesos y 50 pesos de ese servicio que le voy a dar, en total son 150 pesos. La duda es, ¿debo de pagar solamente por los 100 pesos o por los 150 pesos? Y allí se dividieron las posturas. Unos decían, no, solamente por la bebida alcohólica. 100, no, seguramente es por todo, 150. Y entonces la conclusión es, la ley ya lo establece. Y nos dice que la contraprestación se entiende por la venta de la bebida alcohólica y en este caso que estamos platicando de bebidas alcohólicas, y cualquier otro servicio o actividad que brindes, por ejemplo, publicidad. En consecuencia, ahí lo que debió de haberse hecho es cobrar el IEPS por los 150 pesos, 100 de las bebidas alcohólicas más 50 del servicio. Y entonces surgieron ahí varios sujetos obligados, contribuyentes que dicen, pues yo no lo cobré. Pues entonces la autoridad dice, pues qué lástima que no lo cobraste, ¿por qué no te informas? ¿Por qué no pides orientación? Está el SAT, está Prodecon, pero no te preocupes, tú me lo vas a pagar. ¿Cómo? Claro, te constituyes en responsable solidario. Entonces hay que tener mucho cuidado porque en caso de que yo no haga las cosas, recordar que el artículo 31, fracción cuarta, dice es obligación de los mexicanos y la obligación no solamente es pagar, ayúdame. Que eso es similar a lo que ocurre en IVA, ¿no? Tú estás obligado a pagar el impuesto causado por el acto realizado, independientemente de que lo hayas cobrado o no lo hayas cobrado. Eso ya es problema tuyo, ¿no? Y es lo mismo que están aplicando en materia de impuesto especial sobre producción y servicios. Y aquí, bueno, regresándome un poquito al tema de la maquinaria y equipo, las sanciones son enormes, porque si uno no le informa al SAT que compró una maquinaria y no le avisa que integró esta máquina, no sé, para envasar o para producir el bien que es objeto del impuesto, no le informa al SAT, se considera en una revisión que se den cuenta que tenemos una máquina que no le avisamos que se integró al activo fijo para poder operar la producción y envasamiento y distribución de todos estos productos, que entonces se considera que trabajó a su capacidad instalada máxima y que se produjeron todos los bienes que se podían haber producido, y entonces me determinará el crédito fiscal sobre la cantidad que supuestamente produje, que supuestamente vendí porque se considera que se produjo al máximo y que se vendió todo, y me determinará el crédito fiscal con base en esos parámetros. Entonces, sí es muy grave la cantidad de obligaciones formales que tienen los productores, que es el tema de hoy, en cuanto a informativas, en cuanto al control de los activos fijos, etcétera, el control de los inventarios, dónde los tenemos, si los trasladamos a otro lugar, etcétera. Todo esto, todas las informativas que giran en torno a la obligación, al tema de la venta de bebidas alcohólicas, bebidas saborizadas, lo que sea, es enorme, y cualquier incumplimiento, pues no nada más es el simple incumplimiento o una multa por incumplimiento, sino además los efectos que traen el cálculo y determinación del impuesto por parte de la autoridad, las facultades que tiene la autoridad para calcular un impuesto, un pseudoimpuesto omitido, que bueno, se presume que se omitió y por el simple hecho de no avisar, ¿no? Entonces... A mí me parece que es muy grave, efectivamente coincido, porque encuadraría para que la autoridad pueda hacer una determinación presuntiva. Yo te informé que estas son tus obligaciones, omitiste el cumplimiento de tal y tal cosa que debe de estar dentro de tu contabilidad. Al haberlo omitido, bueno, si yo no tengo forma de construir cuáles son esas ventas que tú has realizado, pues a mí la ley me permite que pueda yo hacer una determinación
obligación presuntiva. Entonces, si tú tienes una máquina que tiene una producción de 1,000 botellas o de 1,000 cigarros, lo que sea, sobre de eso lo voy a calcular. Y entonces el grave problema que existe no solamente es la omisión, que ya implica la determinación de un crédito fiscal, la actualización, los recargos, que ya de por sí pues es complicado, pero además se encuadraría la conducta en el artículo 109 de Código Fiscal de la Federación, que nos habla de equiparable a defraudación. Es decir, tú realizaste una actividad, encuadraste en un supuesto donde te aplicaste beneficios a los que no tienes derecho, donde no estás cumpliendo con tus obligaciones. Y entonces una omisión de carácter administrativo pues nos lleva ya a una cuestión de carácter penal. Y hay otra implicación todavía más grave cuando estamos hablando de contrabando, es decir, importación de bebidas alcohólicas o de cualquiera de los productos donde no se cumplió con la obligación. Entonces el problema es que si es contrabando, recordar que el artículo 19 de nuestra Constitución establece que es un delito grave, el contrabando y los falsos comprobantes. Entonces automáticamente encuadras ya en un supuesto donde aplica la prisión preventiva oficiosa. Entonces puede ser inclusive estar en riesgo tu libertad. Entonces de ahí la importancia de conocer cuáles son nuestras obligaciones, dar sano cumplimiento para evitar problemas. Y lo más importante, lo que yo siempre afirmo es tu tranquilidad. Es que vamos a ganar más. Ese es el precio que le estás poniendo a tu tranquilidad y el riesgo de la empresa, de la producción, de lo que tengas, porque es una obligación y el fisco pues lo único que hace, el SAT, es verificar el cumplimiento o no. Y además debemos de recordar que hoy con el auxilio que tiene la autoridad de todo lo que son los medios electrónicos, hay dos pilares, el Registro Federal de Contribuyentes y el CFDI. Con eso pueden establecer, auxiliados por los datos que debe de proporcionar todo el sistema financiero y el análisis que puede realizar a través de Big Data y nos puede determinar en fracción de segundos cuál es la producción que se tiene, los índices de venta por día. O sea, es impresionante la información que se puede generar. Entonces, yo creo que ahí lo importante sería para una cultura de poder acreditar lo que más adelante nos puede dar dolores de cabeza de falta de materialidad o falta de trazabilidad en las operaciones, es realizar esta cultura de la probanza, los elementos con los que yo acredito que realmente hice la operación, lo tengo en el momento, no después, no cuando me determinen. Ahí ya tenemos el problema. La cultura tiene que ser: nosotros realizamos todo nuestro protocolo, toda nuestra bitácora por si llegara la autoridad. No para como ya llegó la autoridad, ahora intégralo. No, porque si a veces no nos recordamos en la producción lo que pasó el mes pasado, pues menos después de 1 año o 2 años. Entonces yo creo que uno de los principios que debemos de establecer es: ¿quieres tener cumplimiento sano en tus obligaciones de carácter fiscal? Cúmplenlo en el momento que se establece, que se da la relación jurídico-tributaria. Y es que, bueno, te dan casos así como muy románticos de que quieren vender no sé, una cerveza con una marca muy bonita. El nombre lo he pensado toda la vida y ese seguramente es el que van a buscar los consumidores. Y tengo mi fórmula para elaborar esta cerveza artesanal o mi mezcal o mi tequila, etcétera, ¿no? Y pues sí, es muy bonito emprender, pero emprender bien, porque no considerar todos estos elementos acaba con la libertad de una persona, ¿no? Y no tiene ningún sentido estar jugando a vender, por ejemplo, sin los marbetes, sin los hologramas, etcétera, y que en un momento me vayan a descubrir y entonces me van a cobrar el impuesto por lo que se supone que vendí. Claro. Y a lo mejor ni fui tan exitosa realmente, pero tengo las máquinas, me van a decir: no, pues es que sí debiste, seguramente vendiste esto y te voy a tener un crédito fiscal o probar la legal tenencia de ciertos productos que provienen del extranjero, etcétera. Entonces sí es un dolor de cabeza y hay mucha ignorancia en este impuesto. O sea, yo creo que sí hay gente que se anima a producir y vender un producto, como puede ser una cerveza artesanal, alguna bebida alcohólica, y se animan a hacerlo sin cumplir todo lo que ya se señaló, esperando que nunca los capten, lo cual se me hace muy, muy, muy arriesgado. Pero hay gente que sí trata de cumplir y se les va, o se encuentran con gente que no está capacitada y no cumplen con alguna obligación, ¿no? Hace tiempo di algún curso en el SAT, se me acercan unas auditoras
al término de la sesión y me dicen, oiga, ¿verdad que un importador de vinos sí causa IEPS? Le digo, sí. Me dice, es que, ¿qué cree? Dice que nos mandaron a auditar a una empresa. Dice, y resulta que pidieron los marbetes y todo, importaron los vinos y todo, y pues no reportaban ningún impuesto especial sobre producción y servicios. Y entonces nos mandaron a ver qué pasaba porque no pagaban IEPS. No, pues a la gente encargada de esto se le pasó que eran contribuyentes de IEPS. Pensaron que no. Pues yo creo que ni pensaron y entonces, no, pues les determinaron todo el crédito y demás. Sí tenían el IEPS acreditable en la importación y demás, pero pues de todas maneras hay una utilidad y queda sujeto y bueno, y aparte hay que ver qué precio le dieron, porque eso descompone todo, porque el precio ya no es precio nada más, una parte es precio, una parte es IEPS y una parte es IVA. Entonces el hecho de que no consideren la causación en ese sentido y que no consideren que están causando un IEPS dentro del precio, pues distorsiona los otros dos impuestos, distorsiona el ingreso para ISR, distorsiona la causación del IVA, o la causación del IVA a lo mejor no, pero por lo menos el ISR sí, porque el ingreso no es el que se dijo que se obtuvo, ¿no? Repercute en todo y cuando nosotros llegamos a la repercusión de ISR, pues resulta que los ingresos que tuviste no fueron 100 pesos, sino fueron a lo mejor 150 y 200, y eso se traduce en que tienes que modificar con complementarias porque ya no es lo que tú reportaste y declaraste, y por otra parte si ya repartiste PTU también te lo modifica. Entonces el costo administrativo que tiene un error de este tipo es brutal. Y por otra parte, en relación a la determinación presuntiva, efectivamente la autoridad de pronto se encuentra con cosas que dice, pues yo pensé que la empresa cumplía, pues se ve una empresa formal, está haciendo sus ventas, presenta sus declaraciones de ISR, pero por ahí tiene problemas en el IEPS. Y resulta que en ocasiones, pues el gerente de la empresa o el directivo de la empresa o alguien de la empresa sale en redes sociales y diciendo aquí con la producción de tantos miles. Y la autoridad dice, ah, caray, ¿cómo tanta producción? Y resulta que no lo está reportando. Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado con el manejo de redes sociales, porque si bien es cierto que no constituye prueba, sí es un indicio. Y entonces pues hay un error, a lo mejor lo estaban difundiendo, una publicidad indebida, y esto pues nos genera problemas serios, porque efectivamente una vez que hay el error y que la autoridad lo identifica, ya no es, ay, perdón, me equivoqué, no. Para que no lo vuelvas a cometer, esta es la multa, porque la multa precisamente tiene ese efecto, inhibir conductas que son indebidas para que no se reflejen en los demás contribuyentes. Entonces, si no se cumple, si no se sabe, pues el efecto que vamos a tener es en una mayor carga. Y yo coincido totalmente, uno de los problemas que tiene este impuesto es que no se desglosa. Entonces, si por ejemplo nosotros vamos a la gasolinera y se carga para el vehículo tantos litros, pues me aparece el IVA, pero no me aparece el IEPS. Y sí me lo repercuten y sí lo tengo que pagar yo porque soy la consumidora final. Recordando lo que inicialmente platicábamos, es un impuesto indirecto que dice que lo va a pagar quien enajena, pero realmente el que termina pagándolo pues es el consumidor, pero no sé de cuánto es porque yo consumo gasolina, pero no porque la voy a comercializar. Desde el consumo diario que se tiene en la negociación, en consecuencia, no aparece el desglose del impuesto. Así es. Y bueno, y regresando al tema de las gasolinas y a los controles volumétricos, son los que tienen los controles volumétricos más regulados y forman parte de la contabilidad y tienen que ceñirse a todas las guías del Servicio de Administración Tributaria. Y el incumplimiento en ese sentido, las multas son millonarias, literalmente millonarias, por el incumplimiento en los controles volumétricos, ¿no? Entonces, particularmente gasolinas, diésel, etcétera, ¿no? Y recordemos que fue contemplado también dentro de las últimas adiciones del Código Fiscal de la Federación, precisamente el tipo penal para frenar todas las acciones de lo que nosotros conocemos como huachicol fiscal. Entonces se establecen estos controles volumétricos porque antes no existía, entonces llegaba la pipa y llegaba la gasolinera y decía, traigo la pipa llena, pero ¿cómo sé si realmente es llena? Viene a la mitad o 3/4 partes. O salía la pipa con X cantidad y en el camino le quitaban o le ponían más. Y entonces eso pues lo que estaban haciendo era contribuir a la comercialización de un producto ilícito que quién sabe de dónde provenía. Entonces dice el legislador, no, vamos a establecer un control volumétrico y efectivamente quien no tenga ese control volumétrico, es decir, cuánto es realmente la capacidad de la pipa y cuánto es lo que estás depositando en la gasolinera, pues la sanción va a ser, uno, la multa, y por otra parte, pues evidentemente que puedes encuadrar tu conducta en un tipo penal.
Además, en el caso de los combustibles, tiene una característica esencial. En ningún tipo de producto nos permiten que se considere la merma. En el caso de las gasolinas sí se permite, es decir, llega la pipa, va a descargar y cuando está descargando nosotros podemos observar que se ve así como que está reverberando. Es eso, es lo que se está evaporando del combustible. Y eso ya está considerado de tal suerte que se prorratea, se reparte entre todos los consumidores. Entonces, a lo mejor de darnos 1 litro, nos van a dar un poquito menos porque ya se prorrateó, que ya sería otra cosa de los controles volumétricos cuando la gasolinera pues está haciendo cosas indebidas y no da el número de litros que corresponde. Pero para eso las acciones que ha implementado Profeco me parece que son muy atinadas, van directamente a la bomba para saber qué es lo que está pasando y ahí no hay más, el control volumétrico te lo determina. El control volumétrico es importante para esto que estamos platicando de los combustibles, para la producción de cigarros y para la producción de todos estos esquemas que no lo hacen a través de botellas o de presentaciones individuales, sino es a granel, por ejemplo, la cerveza. También tiene controles volumétricos. Entonces, es un impuesto muy interesante, es un impuesto que ha dado para muchas tesis, no solamente de licenciatura, de maestría y de posgrado, por las características que tiene. Y hay una característica fundamental cuando hablamos de la prestación de servicios. Y a veces es difícil entender por qué prestación de servicios. Y además una característica, la tasa que aplica es la misma del producto. En la comisión, distribución, etc. Entonces, si yo soy intermediaria y yo me voy a dedicar a vender el cigarro o me voy a dedicar a vender la bebida alcohólica porque se produce en Baja California, pero quiero que tenga una distribución en Cancún, pues entonces yo entro en medio, yo conozco, puede ser una representante, distribuidora, cualquiera de las formas que establece la propia ley. Y entonces yo estoy obligada a pagar el impuesto. La pregunta sería, pero si es en el caso de cigarros, que es el 200%, ¿quién en una lógica de trabajo va a decir, me van a pagar 100 pesos, pero voy a pagar 200 pesos de impuesto? No, generalmente ahí lo que sucede es que la empresa absorbe el pago de impuesto y me dice, te voy a pagar 100 libres de impuestos. Pero ahí yo hago una reflexión. Si está la empresa generando el cobro y el pago además del impuesto, quiere decir que el margen de ganancia que tiene es superior. Entonces, ahí hay que hacer una revisión de lo que está sucediendo. Asusta cuando uno empieza a hacer cuentas de lo que cuesta la cajetilla o una botella de tequila, lo que sea. Cuando uno ve el precio al público y le va quitando, bueno, le quito el IVA, esto entre 1.16 me da el precio, y le quito el impuesto, y resulta que los costos, los precios de venta de los productos son muy bajos en realidad con lo que realmente pagamos en el precio de venta al público, al ver cuánto es impuesto y cuánto es precio. Y con todo eso hay un margen de utilidad enorme, porque efectivamente existe un margen de utilidad enorme, y además le apuestan a la venta en volumen, ¿no? Entonces sí, las ganancias son verdaderamente estratosféricas en ese caso, ¿no? En ciertos productos, ¿no? Sí, y otra, pues, es una ley interesante porque grava productos como, por ejemplo, rifas y sorteos, que se tenía una tasa hasta el año pasado del 30% y ahora sube al 50%, y esto pues el SAT a través de todas las acciones que realiza de fiscalización identificó que era también susceptible de que se generara lavado de dinero. Entonces, por eso establece una tasa más alta y establece reglas muy concretas en donde se tiene que reportar las operaciones que se realizan en tiempo real para saber quiénes están entrando, cuánto están ganando, porque si no era muy fácil decir, hoy la casa perdió y salieron 30 o 40 millones, cuando a lo mejor había habido solamente una persona en el casino. Entonces, estos mecanismos son precisamente para establecer el seguimiento de cuándo las cosas no se están haciendo bien. Que esto se destapó mucho cuando fue aquel incendio en aquel casino en Monterrey. Se dieron cuenta que no sabían ni cuántos casinos tenían autorizados, no había un control real por parte de la Secretaría de Gobernación, y entonces entró a salvar la situación el Servicio de Administración Tributaria, un poco con el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, con el control de del software en tiempo real, y es precisamente a través de este tipo de instrumentos como los controles volumétricos muy regulados para ciertos sectores o para los juegos con apuesta, como la autoridad va controlando o tratando de controlar la ilegalidad, ¿no? O el lavado de dinero, por ejemplo, de pasadita, ¿no? Aparte del cobro del impuesto en ese caso. Entonces, sí es un impuesto muy interesante.
pero bueno, cita que hay varias tesis de licenciatura, de posgrado sobre estos temas. Sin embargo, no hay muchos libros publicados con relación al impuesto. No sé, ahorita yo ya no he visto, pero durante muchos años había un libro. Y realmente libros que les centren hacia el tema, porque hay muchas particularidades que quedan fuera, ¿no? Entonces creo que sí falta, como dices, se prestan mucho al análisis, pero como libros publicados de una manera analítica al impuesto y a todo lo que implica esto, sobre todo considerando no nada más la parte académica, sino la parte práctica para los contribuyentes, pues no se ha dado, ¿no? En ese caso de manera general. Y sobresale también que es la propia autoridad o el Estado el que omite la importancia de este impuesto, y eso se ve simplemente con el hecho de que, por ejemplo, en plataformas tecnológicas, pues uno puede vender cerveza artesanal, uno puede vender bebidas alcohólicas a través de una de estas plataformas de intermediarias que existen, y lo único que me van a retener es ISR e IVA, pero el IEPS no aparece en esto cuando la tasa es mucho más alta. Además, la tasa en muchos productos es mucho más alta que la del impuesto al valor agregado, y no los consideraron para la retención del impuesto por parte de la plataforma, lo cual, aparte de que aseguraría la recaudación, pues de alguna manera también les hace saber, si no estaban enterados, que su producto causa IEPS, ¿no? Y en ese caso, a lo mejor tratar de instrumentar la recaudación y el que el contribuyente cumpla, pues a través de la plataforma, decirles si venden a través de tu plataforma A, B y C, cerveza, bebidas alcohólicas, bebidas refrescantes, los coolers famosos, etcétera, bebidas saborizadas, que ahí entran, pues no nada más los refrescos, entran jarabes, entran estos productos para hacer aguas de sabores, etcétera. Todo eso se puede vender en plataformas, y a través de la plataforma podrías decirle, en todos estos casos tienes que retener. Pero faltó instrumentar esa parte en el IEPS. Es el mismo Estado el que desdeña al impuesto especial cuando podría tener una recaudación mucho más sólida y una fiscalización más amplia a través de este tema, ¿no? Y además que ya tenemos la estructura, toda la operación a través del IVA. El IVA fue reformado precisamente para establecer que el concepto territorio para efectos de IVA se amplía con la dirección IP, con el número de teléfono donde está radicado tu cuenta bancaria y donde vives y donde se te entrega el producto. Entonces creo que sería una buena oportunidad, una buena observación ahí para nuestros legisladores el que se contemple también en el caso de IEPS, porque efectivamente son sujetos, y es precisamente con lo que iniciamos y por lo que nos va a dar motivo de la segunda plática, que es el que se grava no solamente la enajenación, sino la comercialización, y esto implica a estas plataformas, y lo único que se tendría que hacer es decirles, y también vas a tener que retener este impuesto. Deberían haberlo hecho, nada más, ¿no? Sí. O bueno, ya veremos la próxima semana, porque se les cobra a los comerciantes, pero hay una serie de conceptos que entran, que no entran, sí, no, pero qué dice la etiqueta, pero qué no dice la etiqueta. O sea, hay una generalidad y muchas excepciones, y creo que ahí sí faltó una herramienta del Estado, sobre todo para los pequeños contribuyentes, para los que tienen modalidades de contribución más baja, de darles una herramienta de facturación, donde hubiera un catálogo de productos, decir sí, no, etcétera, y hubieran garantizado la recaudación esperada a partir de la reforma de 2014, cuando se abre el esquema para la comercialización, ¿no? Pero bueno. El ABC de la tributación en IEPS. Así es. Pues bueno, se nos acabó el tiempo, le agradezco mucho. Tenemos una segunda parte para nuestro público la próxima semana. Los esperamos con el IEPS para la comercialización de bienes. Aquí tiene una cita con nosotros. Muchas gracias nuevamente. Al contrario.